digamos que estos límites son muy finos, ¿no? Al final de cuentas, porque pues sí, la verdad es que la agenda pública es una agenda social, de fondo. El asunto es la articulación. O sea, es que tanta relevancia va cobrando el problema en la opinión pública, en la incidencia que tenemos, en la respuesta del Estado. O sea, no es algo tan fácil de medir como, o sea, solamente como un checklist, porque es algo que nos involucra a toda la sociedad todo el tiempo. Y ahí les voy a comentar el ejemplo de un proyecto en el que estoy participando, que es el de la agenda de masculinidades, por llamarle coloquialmente, que es una agenda para involucrar a los hombres como parte de las políticas de igualdad. ¿Cuál es el problema público que vemos? El problema público es la violencia contra las mujeres, básicamente. Parte de ahí, es una agenda feminista. Pero ¿cuál es la situación? Que la agenda social nos dice que hay violencia contra las mujeres. La agenda pública nos dice, o sea, la agenda ya consensuada por todos estos actores legitimados, digamos, nos dice que es una violencia basada en el género debido a los roles y estereotipos, los mandatos sociales, o sea, nos da como ya más articulación, que nos da la pauta para saber qué tipo de políticas demandar. Por ejemplo, acceso a la justicia sin discriminación y revictimización. O sea, que ya que todavía hay un problema social, la violencia contra las mujeres, que no todavía vaya a pedir acceso a la justicia y me revictimicen diciendo que yo tenía la culpa, que yo me lo busqué. Esa, por ejemplo, es como la agenda pública empieza a pedir cosas concretas de políticas que sean adecuadas al problema desde el enfoque. Ahí es donde empieza a intervenir el enfoque con el que se pretende o sería ideal dar solución a ese problema de acuerdo con la comunidad, los actores legitimados para definir el problema público. ¿Qué pasa si esos actores legitimados fueran carentes de la perspectiva de género? Pues entonces sería al revés, ¿no? O sería lo que tenemos todavía, que es, pues entonces no salgan de sus casas, esa es la solución, y las políticas públicas van a hacer que en el Ministerio Público pues no te reciban, ¿no? Algo así, por ponerlo muy burdo. Pero entonces, ¿qué nos dice, digamos, de repente un grupo de personas que nos dedicamos a estos temas, nos reunimos, nos platicamos y demás? No podríamos decir que somos el grupo público legitimado para hacer las políticas unilateralmente, por decir, nosotros nos juntamos y vamos, no importa lo que haga el Estado, nosotros vamos a hacer nuestras políticas públicas para atender las masculinidades. Pues no, o sea, no seríamos actores legitimados para hacer las políticas públicas. Pero ¿para qué sí somos legitimados? Pues para, en la medida en que ya sea que somos involucrados en el problema o especialistas en el problema, dedicados o interesados en el problema, sí somos legitimados para ir a proponer un tema a la agenda pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ok, hay un problema social, hay un problema público reconocido, pero lo que observamos es que pareciera que el problema es de las mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema de las mujeres, hay que resolverlo, y miles de políticas, sí, pero sigue, o sea, no solo está centrado en las mujeres, lo cual no es que sea cuestionable, pues somos las víctimas, digamos, es necesario, pero falta un componente. O sea, si fuéramos técnicamente correctos, digamos, hiciéramos aquí con la técnica de esbozar el problema público, dime cuáles son, es el problema, la típica definición de la violencia contra las mujeres viven violencia. O sea, las mujeres somos el centro del problema y está bien por ser las víctimas, pero ¿por qué no? ¿Quién ejerce la violencia? Entonces lo que se plantea es decir, los hombres ejercen violencia contra las mujeres, ¿no? Por ponerlo más general y digamos con todos los debates que eso pueda traer. Entonces, pero si eso es algo que ya está documentado, sistematizado, evidenciado, debatido, hay análisis, hay leyes, hay tantas cosas,
porque no hay políticas que entonces vayan al origen del problema, la causa estructural, que es el trabajo con hombres, ¿no? Y el trabajo de por qué hay una configuración del género en los hombres que incluye el componente de la violencia hacia las mujeres y no lo están cuestionando. Y las políticas no lo hacen cuestionar y parece más bien que son cómplices porque a su vez el aparato estatal son hombres, ¿no? En fin, o sea, se hace esta complicidad que es parte incluso del mandato de la masculinidad, en fin, como una serie de argumentos que es cuando dijimos, bueno, hay que incidir en el problema público y hay que incidir en la agenda, en la formulación de la agenda. ¿Y cómo vamos a incidir? Pues haciendo activismo, ya digamos, empezamos a encontrar varias alternativas, ¿no? De activismo, difusión, campaña, contactos, o sea, la cosa lo más estratégico posible, pues también esa es otra de las perspectivas que ahorita vamos a ver en el tema de las políticas públicas, que tienen que ver con la estrategia. Por eso decía el tema de puede tapar un hoyo y destapar mil. La idea es que tape ese hoyo y no destape ni uno más, ¿no? ¿Por qué? Porque es estratégico, no es megalómano, no tiene, las políticas públicas no pueden tener un sentido de acaparar todo, porque no da, ¿no? O sea, es imposible, o sea, más bien es concreto, focalizado, sí, cuestionable y todo, pero recordemos, es una herramienta, no es un sistema, no vamos a venir a pretender que sustituyamos el sistema neoliberal por el sistema de las políticas públicas, porque eso no existe, ¿no? O sea, no da para eso, pues el enfoque es técnico, tal cual. Entonces, a partir de ahí, digamos, me voy a adelantar un poquito, el problema público entonces tiene que ver con esto, con sus efectos negativos que no fueron deseados, que son comunes a más de una persona, es decir, que no solo me pasan a mí, que por lo tanto se convierten en circunstancias con efectos negativos que se vuelven en las circunstancias que vuelven a tener efectos negativos, es decir, es una situación que puede generar un círculo vicioso que además crece, ¿no? Como lo vemos con el caso de la violencia de género, y que obviamente tiene otras características que tienen que ver con esto, con la interdependencia de estos dos, como les decía, la inestabilidad también, es decir, que no, las características del problema público no van a permanecer siempre ahí, o sea, antes a lo mejor el problema de la violencia contra las mujeres era solo en las casas, pero resulta que no, que evoluciona o se recrudece o cambia. También tiene que ver con la subjetividad, porque es lo primero que se cuestiona, ¿no? Ay, para ti qué es violencia, ay, y a ti te choca que te chiflen, pero bien que a ella le gusta, ¿no? Entonces la subjetividad juega también en definir el problema público. También aquí le ponían algunas compañeras cuando retomando del material que hacemos con otras compañeras, es la oscuridad, ¿no? O sea, cómo el problema, recordando un poco de si es público o no es público, tiene que ver con lo oculto, ¿no? O por estar oculto mucho tiempo, a veces hasta inconscientemente, hasta, ¿no? Por no reconocer siquiera que tenemos un problema, ver que no pasa nada, digamos. Y con la resistencia hasta el mismo problema, ya sea explícita, es decir, puede ser que yo tenga resistencia hasta reconocer el problema, o que incluso teniéndolo enfrente haya una como pasa nuevamente con el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que no es feminicidio, es todos los elementos, ¿no? La ley, el código ya lo dice, y no es feminicidio, pues es una resistencia, ¿no? Entonces, todo eso juega al momento de definir que es un problema público. Y al final se construye, y hay que reconocer que se trata de un proceso más político que técnico. O sea, no es que lleguemos diciendo, de acuerdo con las estadísticas, ¿no? Ese sería lo ideal para que podamos pues reconocer que el problema de manera más fácil, pero la realidad es que juegan intereses, juegan los propios efectos tan diversos que tiene el mismo problema, juegan los valores y la ideología con la que vivimos, ¿no? Con la que vemos el propio problema, y al final lo que se termina articulando, lo que juega en la articulación
relaciona a la construcción de un problema público, tiene que ver con esto, con la evidencia, con los discursos y con la política o las políticas, en esta distinción de politics y policy, ¿no? O sea, la política más pensada como de estos actores de hacer política, digamos, estrictamente, o las políticas como esto que hablamos de las acciones articuladas para atender un problema público. Entonces, todo eso juega en construir un problema público, que por ejemplo, retomando este caso que les platicaba de la agenda de masculinidades, tiene que ver con eso, ¿cuál fue el foco, digamos, que decidimos usar? La evidencia. No tenemos capacidad política, no tenemos capacidad de hacer las políticas tal cual, tampoco tenemos la capacidad discursiva. ¿Qué es lo que nos queda como grupo que busca incidir? La evidencia, documentada, presentada, articulada, e incluso con propuestas de política concretas, para que no haya pierde, digamos, para que no diga, uy, déjame ver y ahora a ver cómo le hacemos, no, a ver, ya aquí está. Nada más toca aterrizarlas, toca adoptarlas, aterrizarlas, es un ejercicio, ¿no? Entonces así fue un poco la experiencia, y entonces se trata ahora de incorporar en la agenda política, pública, digamos, en las agendas, eso que les decía, la diferencia de las agendas, el problema social convertido en problema público. O sea, el problema social ahí está, el asunto es que ya cuando es un problema público es porque ya pasó por este proceso de definición con los actores públicos legitimados, y entonces la demanda se vuelve más grande o más consistente o más evidente, en fin, juegan ciertos factores, y entonces hay que meterla a la agenda pública, ¿no? Pero entonces las agendas, digamos, en términos generales, aquí subrayé porque aquí es donde va a variar. Las agendas, ya sea público o gubernamental, es el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes, esta es la perspectiva tradicional, han seleccionado y ordenado como objetos de su acción, ¿no? Esa es la perspectiva donde ellos dicen que se atienden, ¿no? Los gobiernos, y que son objetos sobre los que se ha decidido que se debe actuar o se ha considerado que se tiene que actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cambio aquí? Este es de la agenda gubernamental, ¿no? Ese es el esquema tradicional. Lo que hemos vivido todas estas décadas, al menos pues, todavía, aunque se ha ido aperturando más, es una agenda gubernamental, ¿no? Que es la tradición a la que criticaba el enfoque de políticas públicas. Entonces, para que se haga una política pública debe ser también un proceso en donde se tiene que visibilizar el problema, ¿no? O sea, como que esta agenda pública o estas agendas es también lo que la gente habla como en estos espacios, en los pasillos, en la calle, en las plazas, para que entonces se pueda documentar ese tipo de interacciones, ¿cierto? Sí, digamos que sí, en un sentido muy amplio así es como juega, o sea, es algo que está en boca de todos básicamente, ¿no? Pero no es limitativo, digamos, no porque no sea la nota de la mañana, la que comentas en el café, sea limitativo para que no sea un problema público, o sea, es un proceso un tanto complejo, o sea, el tema, digamos, no podríamos evaluar antes de que exista o cuando se pretende que exista una agenda, porque más bien vamos hacia atrás. Les voy a poner el ejemplo de la agenda masculinidad. Yo no les podría decir si esa agenda es pública en este momento. Lo podré saber cuando se posicionen realmente, si se posiciona, ¿no? Y si llega a incidir en las políticas que se diseñan en adelante. Pero no podría en este momento decir sí es una agenda pública. O sea, yo a lo mejor muy optimistamente o en mi intención podría decir sí lo es o debería serlo, pero ya de facto me parece que juega distinto, pues es complejo, lo podemos ver más
o lo podemos ver, tal vez tener indicios de qué tanto se está posicionando la agenda cuando vemos las noticias, tal vez, no sé, o sea, como indicadores un tanto así. Pero digamos, el indicador clave al que apunta agenda pública es las políticas públicas. O sea, la agenda pública logra incidir cuando logra también que haya políticas que la atiendan, ¿no? Esa es como la prueba de fuego, digamos, porque es objetivo al final. Si hay una agenda pública, su objetivo pues es que haya políticas que respondan a esa agenda, ¿no? Como todos los temas de la agenda de mujeres. Y aquí, digamos, es un esquema que algunas compañeras han utilizado para un poco explicar, ¿no?, cómo una circunstancia se vuelve una situación social problemática, es un problema público, que se vuelve una cuestión de orden ya primario, una situación social problemática que se vuelve en un problema público al ser reconocido ya como una cuestión que hay que atender, ¿no? Como decir, como le llamaban incluso en otras décadas, la cuestión de las mujeres, ¿no? Así le llamaban en la ONU incluso. Entonces, digamos que los problemas sociales, que les dice puede ser de 1 a n cantidad, permean en la agenda pública, pues pocos, ¿no? O sea, ojalá atendiéramos todos y pudieran ser sujetos de políticas todos, pero como requieren de un proceso que no es que nadie lo haya establecido, es hasta por la propia organización social que tenemos, ¿no? Como esto de la comunicación es una herramienta para poder posicionar el tema que queramos, ¿no? Y por eso los políticos lo logran, porque tienen la herramienta en sus manos, ¿no? De los medios, del discurso, los espacios, el dinero, o sea, para posicionar lo que sea que quieran posicionar, y eso es lo que trata como de dar un poco la vuelta a esto. Y reconocer también que de la agenda pública solo muy pocos asuntos llegan a la agenda gubernamental, que les digo, puede quedar en la agenda pública y de aquí hacerse política pública, solo que sea, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, con un poder que no sea ejecutivo, sistema de justicia. El sistema de justicia no es una política pública, porque es ahí permanente, o sea, está establecido las leyes y los procedimientos para atender cuando se presenten. Sin embargo, si atienden o pueden estar atendiendo a la agenda pública. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí es de lo interesante. ¿Cuál es la diferencia? El tema del diseño de la política. ¿Por qué? Porque el diseño de la política implica una fase de la formulación de alternativas y la decisión de esas alternativas. Y eso implica una planificación estratégica. Es decir, para atender el problema de la violencia contra las mujeres, ¿qué alternativas tenemos en política? Miles seguramente, que todas seguramente son necesarias. Pero ¿cuáles son las que podemos enfocarnos? Las que debemos enfocarnos, o las que deberían ser nuestra prioridad, o las que tenemos recursos, o las que son viables, porque puede ser, les voy a poner uno de los casos, las mujeres en la agenda de violencia contra las mujeres se encuentra las muertes de las mujeres por interrupciones del embarazo clandestinos. Sí, pero es poco viable que se haga algo al respecto, ¿no? Eso juega, pues, eso es una parte que juega al formular alternativas y decidir cuáles se van a hacer. Y este diseño es una planeación que tiene que ser estratégica y por lo tanto no va a ser totalitaria para arreglar el problema. Así que aquí es donde está la parte interesante de la diferencia también entre la política pública y lo que no es política pública, porque en este ejemplo del sistema de justicia no se planifica ni se diseñan las alternativas, se ejecuta, sí se diseña la respuesta, digamos, en el marco de un sistema de justicia, pero no se planifica que se vaya a hacer activamente para resolver el problema. Incluso el sistema de justicia es reactivo, ¿no? No es para resolver el problema, es para atender sus efectos.
¿no? Entonces no podría ser, esa es parte también del enfoque de las políticas públicas, tener la perspectiva de su ciclo. Entonces, una acción que no está articulada y que además no tiene posibilidad de tener un ciclo, difícilmente podría considerarse como una política pública. Y digamos que de aquí, obviamente, ya que se decide la mejor alternativa, pues se implementa, aquí, digamos, a la par, corre una fase que no es que sea otra, sino va de la mano, que es el seguimiento y el monitoreo, y la evaluación y la rendición de cuentas. Estos son otros, aquí es donde tiene que ver el tema de en la implementación. Antes de ir a la implementación, también recordar esa parte. La formulación de la política pública es al revés que lo de la agenda, lo de la formulación del problema. Es más un proceso técnico que político. ¿Por qué? Porque ahora sí ya vimos el problema que está posicionado, entonces ahora sí vemos que alternativas y las decisiones en teoría se debieran tomar con base en la evidencia. ¿Cuál ha sido también el cambio que prevé el enfoque de políticas públicas con la forma de toma de decisiones gubernamentales a la que hizo crítica desde su momento? Que era casi la ciudadanía tenía que persuadir al gobierno de que lo que yo le planteo es un problema, casi convencerlo de que es un problema. Si me creía era, me ganaba la lotería, pero si no, quedaba igual o en peores condiciones. ¿Cuál es y ese es el tradicional enfoque, que además tiene, o sea, son los enfoques tradicionales, como de arriba para abajo, desde los políticos, pasando por la administración pública y llegando a la ciudadanía. Ese es el que les digo, donde hay que persuadir, ¿no?, a los políticos para que, ¿no?, o sea, el esquema, por eso lo vemos todavía tan vigente, ¿no?, el esquema de ver pasar a un político y acercarse para decirle, tengo este problema, resuélveme, porque por las demás vías no sucede, ¿no? Lo vemos ahorita con el presidente electo, o sea, toda la gente se acerca a pedirle solución, porque este es el enfoque que tenemos.